Buenos días, familia. Hoy continuamos nuestras reflexiones del libro de Génesis. Y vamos para ello a Génesis capítulo 1, verso 26. Un pasaje bastante conocido, pero del que podemos reflexionar algunas cosas. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. La primera pregunta que nos hacemos aquí, en la reflexión de estos versículos, es: ¿qué son los seres humanos? Ahora, ¿por qué es importante esta pregunta? Porque muchas veces hemos escuchado por años, se escucha en las escuelas, les enseñan muchas veces a nuestros hijos que el hombre es un animal racional, ¿no? Seguramente tú también has escuchado, ¿no?, el hecho de que el hombre es un animal racional, de que venimos evolucionados del mono, acerca de la teoría evolucionista y todo ello que se enseña en los colegios. Entonces, sin una instrucción adecuada, nuestros hijos crecen, así como crecimos nosotros, con la idea de que nosotros descendemos de el mono. Ahora, ¿pero qué es lo que nos dice Dios al respecto? Y esto es importante. Dice que Dios dijo claramente en el verso 26, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto es algo muy importante, porque esto no dijo Dios de ningún animal, solo del hombre. Y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. El hombre es hecho a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Por tanto, no podemos pensar de que el hombre desciende del mono. Definitivamente no es adecuado, no, más que adecuado, es falso. Recordemos que la teoría darwinista sigue siendo una teoría que tiene inclusive dentro del mundo de la ciencia muchos detractores, porque no hay una clara evidencia científica para demostrar la teoría darwinista. Pero al margen de la ciencia, los que creemos en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos dice claramente que el hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que vamos viendo en estos días. Muchos dicen que la vida de un hombre es igual a la vida de un animal, o equivale, o es tan igual la vida de un hombre que la vida de un animal. Y esto no es así. La vida de un hombre vale mucho más. ¿Por qué? Porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y seguramente los protectores de animales o muchas personas van a saltar diciendo: pero ¿cómo es posible que digas que la vida del hombre vale más que el animal si la vida es vida? No, porque la vida del hombre ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Lamentablemente, el día de hoy, al romperse esta idea que nos da el Génesis, o al romperse esta verdad que nos da el Génesis, la vida de un animal vale mucho más que la de un bebé. El día de hoy vemos muchas veces, al haberse quitado este entendimiento y esta verdad de la mente de muchas personas, existen muchos movimientos protectores de animales, y está bien, pero mientras van protegiendo a un animal, muchos movimientos también se levantan. ¿Para qué? Para destruir la vida de un ser humano en el vientre de la madre, para asesinar la vida de un bebé. Entonces, tenemos que se está levantando la imagen del animal para protegerlo. Hay leyes que los protegen y todo ello, pero sin embargo cada vez hay más leyes para la destrucción de la vida humana en el vientre materno, para el asesinato de una vida inocente en el vientre materno. Pero la Biblia dice que somos creados los hombres a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, delante de Dios no es lo mismo matar a una vaca que matar a un niño. No es lo mismo delante de Dios matar a un animal que matar a un niño. Cuando el mundo pierde el diseño original de Dios, el mundo se pierde definitivamente. Y eso lo vemos en las diferentes esferas. Pero la Biblia nos muestra que el hombre es una creación única.
Miren, vamos a Génesis capítulo 2, verso 7. En Génesis 2, verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un animal, dice, ¿fue un animal viviente? No, dice, y fue el hombre un ser viviente. En ningún momento la Biblia nos habla de que el hombre es un animal viviente, o un animal racional, o un animal pensante. No, es un ser viviente. ¿Cómo fue hecho? Fue hecho del polvo su cuerpo, su estructura externa, y el Señor sopla un aliento de vida, y él fue entonces un ser viviente. El Señor sopla en el hombre, dice que un contenido espiritual. ¿Para qué? Para que el hombre tenga vida. Esto no pasa con los animales, esto no pasa con las vacas, no pasa con los perros, porque no tienen un ser espiritual los animales. Hay religiones, principalmente del Oriente, que tratan de hacernos ver y pensar que los animales tienen su espiritualidad y todo ello, pero no, la Biblia nos dice claramente, solo al hombre se le dio ese aliento de vida, ese ser espiritual por el cual, como dice en otra porción de la Biblia, el hombre tiene un sentido de la eternidad. El animal no tiene un sentido de la eternidad, el hombre tiene un sentido de eternidad. El hombre piensa qué va a hacer después de él, el hombre quiere trascender más allá de las fronteras, quiere que su nombre trascienda generaciones, porque hay un sentido de eternidad. El hombre se pregunta qué será después de la muerte, ¿no? La gran pregunta desde los siglos antes. ¿Por qué? Porque hay un sentido de eternidad. Entonces el hombre es formado principalmente en dos estructuras, como nos dice, ¿no? Dice que aquí en Génesis 2, 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto nos está hablando del ser externo, del cuerpo, ¿ok? Y luego dice: sopló en su nariz aliento de vida, y fue un ser viviente, ¿no? Dios sopla algo interno, un aliento de vida, dice, dentro de nosotros, por el cual somos seres vivientes. Pablo lo menciona de esta manera en 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, hecho de polvo, ¿no es cierto? El interior, no obstante, se renueva día a día, ese ser espiritual, ¿no? En Génesis, entonces, nos dice el Señor: del polvo de la tierra hizo, ¿qué? El cuerpo, lo externo, y luego le da un aliento de vida, ese ser interno, ¿no? Ese ser espiritual. Pablo lo dice así: el hombre exterior y el hombre interior. El hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando día a día, porque es una sustancia espiritual. Esto marca una gran diferencia con todo ser creado, definitivamente. Si leemos el relato del Génesis, ¿nos dice esto de los animales? No. ¿Nos dice que le dio un aliento de vida? No. Solamente que fueron, ¿qué? Creados. Son criaturas creadas, obviamente con sus instintos, con las diferentes cosas que tienen, pero no hay un ser espiritual dentro de los animales. Solo ocurre eso en el hombre. Por eso es que nosotros, los hombres, mujeres, obviamente estoy hablando, ¿no? Valemos mucho más que cualquiera de la creación. Por eso es que, ¿qué es lo que hace el Señor cuando forma todo el universo? Recordemos, ¿no? Él comienza formando toda la estructura y luego va llenando la estructura, va llenando el agua, los cielos, la tierra y la creación final, donde se toma todo un tiempo, inclusive en Génesis para mencionarlo, es el hombre. Porque el hombre es digamos que la culminación, la creación máxima del hombre. Ahora, Jesucristo fue a morir a la cruz, ¿por quién? ¿Por los animales? No, definitivamente no. ¿Por los ángeles? No, definitivamente no. Sino por quién fue a morir a la cruz: por el hombre, ¿no? El salmista decía: dime, Señor, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Lo hiciste menor que los ángeles, pero tú te acuerdas, ¿no? No hay salvación en los ángeles, pero hay salvación para el hombre. Jesucristo vino a morir por el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es la creación máxima de Dios. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios mismo. El mundo quiere quitar valor al hombre. La iglesia, por tanto, tiene que poner en alto el valor de la imagen de Dios. Y esto es importante por las cosas que vamos viendo en estos tiempos. ¿A qué otra reflexión nos lleva esto? Tenemos una batalla dura contra la ideología de género, contra esta ideología que quiere cada vez más cambiar el pensamiento aún de nuestros niños, ¿no? Quiere que el hombre olvide que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí, en el fondo esta ideología lo que quiere es que nos olvidemos que el hombre,
como criatura fue hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Y por qué? Porque tenemos que mostrar la gloria de Dios a través de quienes somos, porque hemos sido creados por Dios. Tenemos un creador y tenemos que honrar a ese creador. Pero obviamente, si quitamos al creador del origen y quitamos al hecho de que fuimos creados por Dios, entonces no va a importar las reglas de Dios, no va a importar lo que Dios diga, sino solamente que somos hechos de una forma que se inventa finalmente y que por tanto somos iguales, y somos iguales en todo, dicen en esta ideología, pero definitivamente no es que somos iguales en todo. Y aún el mundo mismo está mirando esto, porque está mirando que las competiciones deportivas no pueden ser lo mismo de hombres y mujeres, porque hay una genética que por más que se vistan, piensen, sienten o hagan lo que hagan, es una genética que no la pueden obviar. Y por eso es que aún ya se está dando, ¿no? En las reglas competitivas se está separando definitivamente hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque se está viendo que aún hombres queriendo ser mujeres compiten como mujeres y obviamente tienen un chance grande, un chance en fuerza, un chance en hormonas, un chance en genética, que eso no se puede borrar ni siquiera con una operación. Pero cuando se quita el hecho de que el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios, entonces no importa lo que Dios haya dicho, ¿no? Entonces la moral puesta por Dios en nuestro corazón no va a importar, ¿no? Y entonces eso es lo que se quiere callar. En Génesis capítulo 9, verso 6, y miren, es muy interesante el poder reflexionar en esto. Es muy importante poder tener claro acerca de que somos la imagen de Dios. Porque a imagen de Dios fuimos hechos, varón y hembra fuimos creados, ¿no? Hombre y mujer, no hay otra forma. No hay otra forma. Dios lo creó así. Dios hizo la genética del hombre y la mujer. No hay forma de cambiar ello. Nacimos o XY a nivel cromosómico o XX. No hay forma. Y esa genética, esos cromosomas puestos en todas nuestras células finalmente van a hacer que se muevan nuestras hormonas, que se muevan nuestros órganos y seamos lo que somos. Hombres y mujeres, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, cuando nosotros olvidamos, miren, lo importante y lo trascendental de este versículo y del hecho que entendamos que el hombre finalmente tiene más valor que toda la creación, y esto es lo que Dios mismo nos quiso hacer saber. Miren, en Génesis capítulo 9, verso 6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Miren, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, el que mate a una persona, por el hombre mismo va a ser muerto. El castigo entonces de un asesino, ¿qué ves? Muerte. ¿Y por qué el castigo de un asesino es muerte? ¿No? Nos preguntaremos, y Dios mismo nos contesta en ese mismo versículo. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Miren qué alto valor le daba Dios a la vida del hombre. Y eso definitivamente totalmente diferente a los animales. Después del pecado, inclusive Dios mismo tuvo que matar animales para hacer las ropas de Adán y Eva. Y después de ahí se hacen sacrificios de animales. Los animales sirven para comer y todo ello. Pero dice en este versículo, el hombre que mate al hombre tendrá que morir. ¿Por qué? Porque el hombre que mató fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No es un animal cualquiera, no es un animal racional, no es alguien más de la creación, no. Es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, hizo tal crimen, tiene que morir. Miren, esto es tan importante en nuestras vidas, inclusive en la vida de la sociedad, que cada vez vemos lo contrario. Lo contrario en los tiempos de hoy es que la idea de que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios cada vez más se ha ido perdiendo. ¿Y qué es lo que pasa con ello?
hay más asesinos, hay más violadores, ¿no? Están saliendo a las calles estos asesinos en forma de sicarios y todo eso. Ya la vida cada vez vale menos. Y hemos escuchado en muchos reportajes, inclusive periodísticos, ¿no? Cuando atrapan a los sicarios, ¿cuánto vale la vida de las personas? Cada vez le ponen menos precio, simplemente los matan y punto. Algunas personas los asaltan y por resistirse al robo de un celular, de un reloj, los disparan y los matan, porque la vida del hombre ha perdido el valor que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque la sociedad, al echar a un lado a Dios, entonces se ha olvidado de que el hombre es creado a imagen de Dios y por tanto la vida del hombre vale muchísimo. La vida del hombre vale tanto que inclusive si alguien se atreve a matar a este hombre, tiene que morir. Tiene que morir. ¿No? Y realmente si las cosas fueran así como Dios nos manda, como Dios quiere que lo hagamos, cuántas leyes tendrían que cambiar y cuántas cosas cambiarían, porque esta es una forma de protección a la vida humana. Ok, que vas a tocar la vida humana, morirás. Y no solo con la muerte, definitivamente, porque hay diferentes ya formas de ver la muerte en esta reflexión. Un violador que viola a una jovencita, a una mujer en general, a un niño, a una jovencita. Entonces, ¿qué está haciendo? Está destruyendo la vida de una mujer. Y las leyes en el Antiguo Testamento, ¿qué eran? Eran severas también. ¿Y cuál era esa ley? Muerte. ¿Por qué? Porque una violación, por ejemplo, es considerada como destruir la vida de una mujer. ¿Y por qué es importante? Porque es hecha a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, la pena debería ser durísima conforme a lo que nos dicen las Escrituras. Pero hoy no, lamentablemente. Los asesinos, los sicarios, los violadores tienen una pena de unos años y salen libres nuevamente. Y lamentablemente muchos vuelven a delinquir, muchos vuelven a tomar otra vida humana. Pero si se hiciera conforme a lo que Dios nos dice, la sociedad misma sería protegida. Y lamentablemente las autoridades no están tomando esta función que Dios les ha dado, porque en Romanos 13 nos dice que el Señor les dio la autoridad. A todas las autoridades, valga la redundancia, ¿para qué? Para proteger justamente a la sociedad de estos malos elementos. Pero como las autoridades también se han olvidado del alto valor que tiene la vida humana porque ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios, entonces no quieren poner por encima los derechos de aquellos que quitaron la vida a un ser humano, los derechos de aquellos que violaron, que destrozaron la vida de una mujer, de un niño, ¿no? Más están preocupados por los derechos de ellos que por proteger la vida humana. Y este versículo es muy importante en Génesis 9:6. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El racismo es otro problema en muchas sociedades, en la gran mayoría de sociedades. ¿Pero por qué? Porque el hombre y la sociedad se han olvidado de que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. No hay blancos, amarillos, negros, rojos, de las alturas, de la costa, de la selva. No habría nada de eso. ¿Por qué? Si entendiéramos que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el racismo en sus diferentes formas no puede existir en la iglesia. Porque si entendemos nosotros que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, entonces no va a interesar de dónde venga su origen, el color de su piel, la forma que tenga él. Porque todos los hombres finalmente somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y eso es muy, muy importante, ¿no? Nos damos cuenta cuán importante es poder entender y poder realzar el hecho de que el hombre finalmente ha sido creado a imagen de Dios. En el mismo relato de Génesis que hemos leído, también nos dice algo muy, muy importante el Señor. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿No? En Génesis 1:28 nos dice, y los bendijo Dios. Vuelvo a leer desde el verso 26. Dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. ¿Y para qué? Porque es importante entender que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque eso significa que debe señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces. Segunda vez que lo dice, son las aves y todas las bestias que se mueven debajo de todas las bestias que se mueven en la tierra. Entonces, el ser humano, al ser creado a imagen
y semejanza de Dios, el ser humano ha sido hecho ¿para qué? Para enseñorearse sobre la naturaleza, para enseñorearse sobre la tierra. Ustedes seguramente han escuchado, ¿no?, de algunos predicadores, inclusive, que cuando peca el hombre pierde el señorío de la tierra, el hombre ya pierde el dominio sobre la tierra, pero en la práctica eso no es verdad, ¿no? El hombre sigue sojuzgando la tierra. Hoy, si vamos a la selva, si el hombre va a la selva, no hay ningún animal que va a enfrentarse al hombre, ¿no? Alguien preguntaba y decía, ¿quién es el rey de la selva?, ¿no? Decía el león, pero ¿hasta cuándo? Hasta que llega el hombre, porque el hombre llega con sus rifles, con su armamento y todo animal va a huir, porque el hombre está sojuzgando la tierra. El hombre no ha perdido el dominio sobre la tierra. ¿Quién está destruyendo los ambientes?, ¿no? ¿Quién produce la contaminación ambiental? Los animales, no, es el hombre mismo, porque nosotros los hombres ahora seguimos teniendo dominio y control sobre la tierra. Pero ¿qué es la diferencia? Cuando pecamos no perdimos ese dominio, sino que cuando pecamos empezamos a juzgar la tierra de la manera que Dios no quiere, y empezamos a sojuzgar la tierra de una manera violenta, de una manera destructiva, por el pecado justamente, ¿no? Entonces nos hacemos violentos, ¿y qué pasa? Al ser violentos y no sojuzgar la tierra y enseñorearnos de la tierra de una manera adecuada, entonces empieza a venir el abuso hacia los animales, por ejemplo, ¿no? El abuso hacia la naturaleza, la deforestación de diferentes lugares, ¿no? Animales en extinción por caza indiscriminada. Algunas especies de peces van desapareciendo del mar por una pesca indiscriminada. Venta de estos animales o de partes de estos animales para coleccionistas. ¿Por qué? Porque se perdió el hecho de que al ser imagen de Dios teníamos un deber de sojuzgar la tierra, enseñorearnos de la tierra, pero de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Pero al salir de nuestras mentes el Creador, al no entender que tenemos ese propósito en la tierra y solo vivimos como vivimos, entonces el hombre está sometiendo a la tierra de una manera violenta y de una manera imperfecta, de una manera destructiva. Todo lo que Dios ha hecho, dice el Señor, terminó diciendo, es perfecto, es bueno, pero nosotros con el pecado estamos destruyendo nuestro ambiente. Y todos los problemas de contaminación ambiental, del calentamiento global y de todo lo que vemos, la contaminación del agua, la contaminación del aire, todo finalmente lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos claro de que como especie que hemos sido creadas por Dios a imagen y semejanza de Dios, tenemos el deber de sojuzgar la tierra, de cuidar esta tierra, de cuidar este planeta, porque Dios nos ha dado el control para que nosotros lo hagamos. Pero lamentablemente el hombre tiene ese dominio, vuelvo a decir, pecaminoso. Pero no entendemos que ellos están a nuestro servicio. Los animales, las plantas, el medio ambiente mismo están ¿para qué? Para servir al hombre, a la máxima creación dada por Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que cuidar racionalmente, adecuadamente esta naturaleza. Pero cuando no lo hacemos es porque de nuestra mente fue borrada la idea de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con un propósito en la tierra. ¿Ok? El otro punto importante que ya lo leímos aquí, que ya hablamos un poco de ella, está en el verso 27, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, decía al inicio que muchas veces todo este movimiento, ¿no? De querer quitar este concepto de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tiene la idea de que no hacer diferencia entre el varón y la mujer, porque está ligado a ello. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, es parte de la imagen de Dios, que el Señor nos creó como hombres y como mujeres, ¿no? Y por tanto, desde el Génesis vamos viendo que aun cuando el Señor viste al hombre de una manera, viste a la mujer de una manera. En las leyes de Dios vemos que el hombre viste de una manera, las mujeres visten de una manera. El hombre tiene una función, las mujeres tienen otra función, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la naturaleza misma del hombre y la naturaleza misma de la mujer. Dios pone en su palabra dentro de la familia que el hombre como padre tiene una función, la mujer como madre tiene otra función. Aún en la iglesia los hombres tienen una función, las mujeres tienen una función, que no significa que el hombre o la mujer valgan más
que el otro. Hombres y mujeres valen igual, pero el Señor pone ¿qué? Función, precisamente porque nos creó diferentes, y el Señor sabía que aún genéticamente somos diferentes y nos vamos a comportar de manera diferente, y la ciencia misma lo ha visto. La ciencia misma sabe que el pensamiento del hombre es diferente al pensamiento de la mujer. El crecimiento muscular del hombre es diferente al crecimiento muscular de la mujer. La proporción de grasa en el hombre es diferente a la proporción de grasa en la mujer. El funcionamiento del hombre en muchas áreas es diferente al funcionamiento de la mujer. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra nos creó Dios. Así nos creó el Señor. Por tanto, ¿quiénes somos nosotros para querer cambiar eso? Por eso es que la ideologización del hecho de que el hombre y la mujer sean iguales, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? Que finalmente no se reconozca estas diferencias puestas desde el Génesis, desde del momento de la creación por el Señor. Por eso es que el hombre es hombre. ¿Y es por qué? Porque Dios lo quiso así. Ni siquiera los padres intervenimos en eso. Mi hija es mujer porque Dios lo quiso así. Mi hijo es hombre porque Dios lo quiso así. Y entonces yo tengo que formar a mi hijo varón como un varón y tengo que formar a mi hija mujer como una mujer. Y la ideología de género que me dice, no, eso no, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros lo estamos construyendo y estamos obligando a pensarlos como hombres y como mujeres. Pero falso. Y perdonen por la expresión, pero es una tontería pensar así. Y definitivamente, si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó Dios, entonces al hombre lo voy a vestir como hombre y a la mujer la voy a vestir como mujer. Y si en la sociedad y en el tiempo en que vivo, este tipo de vestimenta es para los hombres, pues yo le voy a vestir como un hombre. Y si en la sociedad y en el tiempo en que vive y es una hija mujer, la voy a vestir como dice la sociedad y el tiempo. Porque definitivamente en el transcurso del tiempo han ido cambiando vestimentas, modas, situaciones, etc. Pero yo le voy a preparar, yo voy a formarle a mi hija mujer como una mujer y a mi hijo hombre como un hombre. Y seguramente algunos van a decir, pero este es un pensamiento machista, es un pensamiento retrógrado y todo ello. Pero el Señor Dios Todopoderoso creó a imagen de Dios fuimos creados, varón y hembra nos creó Dios. Y si no hacemos esta distinción, pues se pierde inclusive la idea de familia, la idea de sociedad, la idea de iglesia, se rompe todo, porque yo tengo que formar a mi hija para que sea mamá y tengo que formar a mi hijo para que sea un buen padre. Entonces, si rompo eso desde los niños, se rompe la familia. Y si rompo la familia, se rompen las estructuras sociales, ¿no? Como estamos viendo y comenté antes en los deportes, inclusive. Se quieren romper esas diferencias, pero no se puede porque es algo natural esas diferencias. Y se rompe inclusive la iglesia, porque dentro de la iglesia también se quiere poner que todos tenemos las mismas funciones, pero no, tenemos diferentes funciones también los hombres y las mujeres. Pero cuando nos olvidamos que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, varón y hembra nos creó, entonces queremos confundirlo todo y queremos que todos funcionen igual, pero no funcionamos igual. El Señor puso funciones en la iglesia para los hombres, funciones en la iglesia para las mujeres, funciones para los hombres en el hogar, funciones para las mujeres en el hogar, funciones para los hombres en la sociedad, funciones para las mujeres en la sociedad, funciones para los hombres como niños, funciones para las mujeres como niñas, ¿no? Esto nos llama también a entender, ¿no? Justamente estos versículos de Génesis. Miren, dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre los peces del mar, ya lo vimos, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿no? De nuevo, entonces, segundo propósito, si queremos llamarlo así, porque fuimos formados. ¿Fuimos formados para qué? Para sojuzgar la tierra. Y lo segundo, fuimos formados ¿para qué? Para procrear la tierra, para procrear en la tierra, para llenar la tierra, para reproducirnos en la tierra. En otra porción de la Biblia, en el libro de Malaquías, nos dice que el Señor Dios porque quiere que los hombres tengan hijos, que las personas tengan hijos. ¿Por qué? Para crear, para que la imagen de Dios se siga multiplicando sobre la tierra. ¿Qué era el propósito acá en Génesis? ¿Por qué les dijo fructificad y llenen la tierra? Porque Dios quería que la tierra sea llena de la imagen de Dios. Lamentablemente el hombre pecó y empezó a multiplicarse esa imagen pecaminosa del hombre, ¿no es cierto? Entonces recordemos, Dios forma a Adán y a Eva.
a imagen de Dios. ¿Y qué es lo qué es lo que quería Dios? Les dijo, fructifiquen, multiplíquense, no es que se queden solitos ahí en el jardín de Edén, sino que multiplíquense. ¿Por qué? Porque Dios quería que su imagen sea multiplicada en toda la tierra. ¿Para qué? Para su gloria, obviamente, para la gloria de Dios. Pero el hombre peca, y después del pecado de Adán, la imagen pecaminosa del hombre es la que se multiplica y ya no da gloria a Dios en la tierra. Jesucristo viene y vuelve a restaurar la imagen del hombre, vuelve a restaurar esa imagen. ¿Y ahora qué? Ahora, a través de Jesucristo y en la iglesia, entonces empieza nuevamente a restaurarse la imagen del hombre y de la mujer, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, como nos dice el Señor, y empezamos a mostrar que la gloria de Dios en toda la tierra. Y Dios quiere que tengamos hijos y los criemos, obviamente, también a su imagen y semejanza, como Dios quiere que sean. ¿Para qué? Para que también nuestros hijos den gloria a Dios hasta que este mundo termine. Entonces, obviamente, una de las funciones que Dios quiere es que nosotros que tengamos hijos y llenemos la tierra de la imagen de Dios. Eso significa que debemos casarnos, tener hijos y criarlos y ser buenos padres para llevar la imagen de Dios. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué ha hecho el mundo? Dos cosas. Uno, que cada vez más ha hecho y ha metido en la mente de nuestros jóvenes que no, el casarse y el tener hijos, no, ¿por qué? Nos hacen perder tiempo, son un estorbo para nuestras vidas profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la vida de los jóvenes cada vez más en todo el mundo? Ya no quieren tener hijos. Obviamente la ciencia ha avanzado y los métodos anticonceptivos son cada vez mayores y las personas ya no quieren tener hijos. Y cuando los quieren tener, generalmente son a partir de los 30, 40 años, donde naturalmente y fisiológicamente ya hay problemas para la concepción. Y cada vez más parejas tienen que acudir a citas médicas. ¿Para qué? Para poder tener niños, y métodos de fertilización diferentes empiezan a levantarse. ¿Por qué? Porque obviamente no se tuvo en cuenta lo que dijo el Señor en Génesis. La función del hombre y la mujer es, o sea, si se va a casar, es para tener hijos. Algunos hombres infiltrados por este pensamiento que no es de Dios, no quieren casarse, no quieren tener hijos, y entonces cada vez la sociedad va haciendo eso, y ya lo vamos viendo en las sociedades europeas, ya cada vez más hay más ancianos, hay cada vez menos niños, ¿no? Cada vez el concepto de matrimonio se va haciendo a un lado, y entonces la idea de Dios de que la imagen de Dios sea difundida por todo el mundo, cada vez más se va enterrando, porque así lo quiere Satanás. Pero ¿qué más ha hecho este mundo con esta perspectiva de Dios? ¿Qué más ha hecho el mundo? Ha hecho justamente que los hombres sean más competitivos, ¿no? Hay más competencia, hombres, mujeres salen de casa a trabajar, a estudiar, y ya nadie se ocupa de los niños, ya nadie está ocupándose de los niños. El papá trabaja, mamá trabaja, ya no se sientan con los niños. ¿Quién crea a los niños? Pues una empleada, la televisión está creando a los niños, y está criando ¿qué? Conforme a lo que ella piensa, pero ya no es la imagen de estos padres. Inclusive eso se ha metido dentro del pensamiento de la iglesia, y por eso es que aún pueden tener padres creyentes, pero si abandonan a ese niño, entonces no van a poder transmitirle a ellos la voluntad de Dios, la imagen de Dios, el corazón de Dios, y por tanto esos chicos van a ser formados por el internet, van a ser formados por lo que dice la sociedad ahora, porque pasan más tiempo con el internet, pasan más tiempo en el colegio, pasan más tiempo con otras personas, y otras personas van formándolos a ellos, van esculpiendo sus corazones, y entonces se pierde de nuevo la idea de Dios. ¿De qué es? De formar una nueva generación a su imagen y semejanza. Es un deber nuestro. Si tenemos hijos, formarlos a imagen y semejanza de Dios. Y eso cuesta. Esculpir el corazón de nuestros hijos cuesta. No es nada sencillo, no es nada fácil, cuesta, pero ese es nuestro trabajo. Génesis 1:28 también que nos muestra. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿a quién? A Adán y a Eva. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread. Entonces, está hablando de un trabajo en equipo. Dios mostró trabajar al hombre y la mujer en equipo. Lamentablemente, al quitar esta idea del Génesis que hizo la sociedad y el mundo en general, quitó a la mujer del panorama y el hombre quiso trabajar por su cuenta, ¿no? Y así surge pues el machismo, ¿no? Quiere trabajar por su cuenta, quiere trabajar en la casa solo por su cuenta, quiere trabajar afuera en la sociedad por su cuenta, y dejó a un lado a la mujer.
Pasó el tiempo y ahora estamos en los tiempos en los cuales la mujer ahora quiere dejar a un lado al hombre, ¿no? Quiere la mujer preponderar en la casa, quiere tener preeminencia en la sociedad y en todos lados, y dejar al hombre a un costado. Una competencia entre el hombre y la mujer, una competencia que lamentablemente se da en el hogar, se da en la sociedad y a veces también dentro de la iglesia, ¿no? A veces también el hombre por un lado quiere gobernar solo, ¿no? Porque tiene la idea de que el hombre es el que gobierna, ¿no? Y hace un lado a la mujer, y en otras iglesias la mujer es la que gobierna y hace un lado a los hombres, ¿no? No, el diseño de Dios es que ambos en equipo, dice, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear de ella, fructificad, multiplicaos en equipo. Y la misma forma de procreación nos muestra justamente la idea del Señor. ¿Cómo podemos procrear y hacer las cosas? Es de dos, es varón y es mujer. Es de dos, es en equipo. Y en equipo se sojuzga la tierra, en equipo se trabaja la tierra, en equipo se hace todo. Mamá y papá en el hogar, hombre y mujer en la iglesia en sus funciones respectivas, hombre y mujer en la casa en sus funciones respectivas, hombre y mujer en la sociedad en sus funciones respectivas. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Finalmente dice en el verso 29 y 30 que hemos leído: y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta. ¿A quién? Le está diciendo a Adán y a Eva. Les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y será esto para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. ¿De qué nos habla esto? Que es una creación, que Dios hizo su creación y la bendijo. Es una creación bendecida que el Señor la creó y le dio sustento y le dio provisión. El Señor no solo creó y ahí que ellos vean de dónde consiguen sus alimentos, no. El Señor los creó, los bendijo y les dio provisión, les dio sustento. Lamentablemente el pecado cambia todo esto, ¿no es cierto? El pecado empieza a hacer que el hombre tenga que trabajar duro, el hombre tenga que, con el sudor de su frente, ganar el sustento diario. Los animales comienzan a matar a otros animales, ¿no es cierto? Y entonces toda la ecología va a cambiar producto mismo del pecado. Pero en el diseño de Dios, Dios siempre lo que crea le da sustento. El mundo mismo tiene un refrán que dice: todo niño que viene con un pan bajo el brazo. Haciendo referencia ¿a qué? A que de todas maneras Dios va a bendecir y Dios va a ayudar a esa familia a poder criar a ese niño, ¿no? Que Dios no los va a dejar solos. Aún el mundo tiene esa idea. Y es que es una gran verdad. Cuando el Señor crea, cuando el Señor envía una misión, siempre va a proveer para ella. Ya como creyentes nosotros también, si somos su creación, somos una creación bendecida. Si somos hijos de Dios, somos bendecidos por Dios. Y el Señor va a traer provisión también sobre nuestras mesas, ¿no? Va a traer el alimento justo, necesario, conforme a nuestras necesidades. Y podemos confiar en ello, que es un Dios que bendice, es un Dios que provee para el sustento de nuestras necesidades. Y le damos a Él las gracias. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Trabajamos en equipo, ¿por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando no entendemos eso, trabajamos solos. Cuando no entendemos eso, entonces el hombre quiere ganar y competir con la mujer. Cuando no entendemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, la mujer quiere competir con el hombre. Cuando no entendemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no entendemos que somos una creación bendecida por Dios y que Él va a proveer lo necesario. ¿Acaso el Señor nos decía, ¿por qué te afanas? ¿No? Mira las aves del cielo, mire los lirios del campo. ¿Acaso las aves del cielo tienen que trabajar, pero tienen el alimento dado por Dios? Mire los lirios del campo. ¿Acaso con todo el dinero que tenía Salomón podía embellecerse como esos lirios del campo? Decía el Señor. No te afanes, ¿no? No te afanes. El Señor, si te ha bendecido, el Señor te va a proveer. Solamente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y el Señor nos dará para nuestras necesidades. El poder meditar en Génesis es algo tan importante, por eso es que el Génesis es tan atacado por el mundo mismo, por Satanás mismo. Pero como iglesia tenemos que volver al Génesis, tenemos que volver a mirar el origen de los principios, el origen de la vida, para poder entender muchas de las cosas que estamos viviendo actualmente en la sociedad y cómo es que tenemos que cambiarlas y corregirlas. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder hacerlo. Amén. Si este video ha sido de bendición para ti, yo quiero pedirte que tú le des un me gusta al final del video y puedas compartir con otros también este video para que podamos cada vez más extender la palabra de Dios a otras personas.